sí, Griselda. Bueno, Griselda, primero muchas gracias por estar acá. ¿Querés presentarte? Bueno, gracias por la invitación. Siempre está bueno poder hablar y difundir el trabajo que hacemos. Hablo en plural porque, bueno, sí, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, que siempre es un trabajo plural y en equipo, ¿no? Uno a veces es la cara visible de muchos años de laburo en equipo. Bueno, como decías, soy graduada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la carrera de Diseño Gráfico. Luego ahí hice una especialización y un máster en Teoría del Diseño, y después me fui yo trabajo desde muy chica, desde 1998, soy docente de la universidad, y siempre trabajé en materias que cruzaban cuestiones más críticas, teóricas, históricas, con el campo proyectual. Y entonces, bueno, ahora ya estoy doctorándome en ciencias sociales, ¿no? Sí. Como algo de poder pensar un poco más transdisciplinarmente. Siempre fue como un interés por estar ahí como en el borde, no terminar de ponerme la camiseta o ponerme la camiseta de todos. Muchas camisetas, ¿no? Sí. Griselda, y además integrás la International Gender Design Network y cofundaste la Red Latinoamericana de Género y Diseño. Sí, por eso decía, bueno, hablo siempre en plural, no porque tenga, no porque tenga algún trastorno, sino claro, porque soy múltiples personalidades. No. Es la idea de poder generar redes, me parece que es algo que se hace mucho en la vida laboral, que es lo que nos enseñan, que es la manera de tejer redes. Todos lo hacemos de muchas maneras posibles, desde los lugares que podemos, y bueno, este fue un paso muy importante porque, bueno, cuando yo empecé con estos temas hace 20 años, yo estaba muy sola. Y hay algo de la formación del diseñador, sobre todo todavía, lamentablemente, y de los arquitectos, digamos, que tiene que ver con esta idea de creerse que el único y el original, digamos, que ser original y ser único es un valor, ¿no? Y eso tiene un riesgo, que es ese riesgo de creerse que uno puede hacer un camino solo. Wow. Y genera, digamos, además de algunos problemitas de egocentrismo que pueden ser problemáticos también en términos de relaciones de poder, hace que hagas un camino muy solo. Al principio me parecía genial ser la única que estaba trabajando un tema. Me creía súper original y eso era un valor. Hacer algo que nadie haya hecho, como si eso fuera posible, ¿no? Nada de eso existe, solo que uno cree que está haciendo algo nuevo. Nunca estás haciendo nada nuevo. Siempre estás hablando con otros. Y la realidad es que, bueno, en el camino, por suerte, me fui encontrando con otras. ¿Cómo fuiste tejiendo las redes? ¿Cómo fuiste creciendo? O sea, desde cuando la cátedra, ¿cuántos años tiene? La cátedra tiene casi 10 años, estamos transitando el 9º, pero la cátedra en realidad es el resultado de muchos años. Yo en el 2003 entregué un trabajo, digamos, mi trabajo de una especialización que hice fue sobre digamos, cómo se construía una narrativa en la historia. Yo era docente en ese momento de historia del diseño, cómo se construía la narrativa del diseño, cómo se enseñaba historia del diseño en nuestra facultad, que empecé discutiendo cuestiones que tenían que ver con que era una mirada muy eurocéntrica. Sabíamos más del diseño suizo que el diseño brasilero y eso me inquietaba. Y después, bueno, desde esa perspectiva me encontré, digamos, con cuestiones de género, donde también ahí aparecía una invisibilización, digamos. Esos fueron como mis primeros pasos
Ahora todo eso me aburre muchísimo. Empezaste cuestionando. Sí, sí, eso, bueno, eso empecé, eso ya de cuando nací, de antes. No importa, eso es otra historia y a nadie le interesa. Problemitas de hija del medio. Pero entonces el camino fue, digamos, yo siempre cuento que a mí me preguntaban a veces con mejor o a veces con peor tono, ¿y qué tiene que ver las cuestiones de género con el diseño? Bien, ¿y qué tienen que ver? A ver. Bueno, entonces, claro, es una respuesta que en realidad yo fui dando diferentes respuestas. La respuesta que yo daba en 2003, digamos, tenía que ver un poco más concentrada en la cuestión más mujeril, de ir a buscar la invisibilización de ciertas prácticas, no solo de ciertos sujetos históricos, sino también de ciertas prácticas que se leían como feminizadas y que interesaba ahí. Ese es un trabajo que ha hecho ya desde la década del 80, han hecho muchas investigadoras, sobre todo anglosajonas, buscando ahí desde la historia de la arquitectura y el diseño las trayectorias y las prácticas de mujeres, pero eso fue cambiando porque yo tenía una directora de tesis muy exigente que venía del campo de las ciencias sociales, que básicamente me dijo, bueno, pero esto que estás haciendo no tiene, digamos, no tiene vuelo, ¿no? Lo digo rápido. Como, bueno, sí, y yo, bueno, entonces me metí ya con otro universo que tenía que ver más con discutir cuestiones de los estudios de género más allá de la biografía de las mujeres. Y ese es un poco el espíritu que guió después a partir de ahí un curso de posgrado que yo hice, que lo abrimos en el 2004 y se anotaron 6, y que, por ejemplo, tuvimos un hito en la pandemia en 2020, hicimos el mismo curso y se anotaron 100 personas que tuvimos que dividir en dos, en dos turnos. Sí, así que bueno, lo que quiero decir es que, y es interesante también para pensarlo en el contexto de hoy, estos temas a veces tienen más o menos posibilidad de escucha y de... Eso te quería preguntar, sí. ¿Cómo es hoy enseñar en la universidad perspectiva de género? O sea, más allá de en qué momento de la carrera se cursa, me decías fuera del aire que eres para todas las carreras, qué contenidos das, cómo son recibidos... Bueno, vos andá contando y por ahí yo voy a tratar de no interrumpirte mucho. No, interrumpime porque si no... la idea, digamos, dar hoy esa materia, siempre dar esa materia es un desafío, porque la realidad es que dar cualquier materia que tenga que ver con una mirada crítica, a veces te pone en un lugar que genera como ciertos prejuicios, también desde el estudiantado, ¿no? Bueno, ¿qué me vas a hacer ahora desandar de todo ese camino que tanto me costó construir, ¿no? O sea, como... Y la materia se planteó desde un inicio que fuera teórico-práctica. A mí me interesaba, venía yo de muchas materias teóricas y la sensación siempre era como esta disociación entre que por un lado va la teoría y por el otro la práctica. Y que los estudiantes lo que les interesaba era la práctica, con lo cual en un punto había como cierto desánimo de aproximarse a este tipo de materias. Entonces, para mí sí era muy importante poder, a través del pensamiento proyectual, es decir, del desarrollo y el proceso de generar algún producto de diseño, que pudieran verificar o pensar o discutir conceptos teóricos que también les íbamos a dar, digamos. Me interesaba ese cruce, digamos, y no generar esa disociación. Entonces, eso es como una de las cuestiones. Por el otro, la materia se plantó como una materia interdisciplinar, en el sentido de una materia que trabaja no solamente con todas las disciplinas dentro de la facultad, como arquitectura, imagen y sonido, industrial, indumentaria, gráfico, sino también con docentes que provienen de las ciencias sociales o de la historia del arte, etcétera. ¿Es anual o cuatrimestral? Es cuatrimestral. Cuando iniciamos fue como la cresta de la ola, digamos, de lo que había sucedido, lo que sucedió en este país, digamos, de una irrupción de los feminismos al interior de diferentes instituciones, y una de ellas fue las universidades.
Tuvimos, digamos, una población que yo nunca hubiera imaginado, casi 400 estudiantes en un año, y eso fue fluctuando, y es interesante. Yo justo el otro día hacía un posteo y decía esto, ¿no? Que hoy me emociona que en un momento donde hay tiene tan mala prensa y de alguna manera cierta mirada como soslayada de estos temas, como si fueran cosas superficiales o que no tienen contenido real de transformación de nada, que haya estudiantes que se están inscribiendo. Todavía no cerraron las inscripciones, pero ya tenemos por suerte 100 y pico de estudiantes, pero es interesante también, digo, en términos más sociológicos, observar esas fluctuaciones, porque hablan también de un estado de cosas dentro de lo que es la juventud, digamos, en nuestro país, y sobre todo es interesante ver ahí también la fluctuación también de qué género se integra también esa materia. Siempre al principio me preguntaban, bueno, ¿y se te anotan todas mujeres? Y no, la verdad que no, porque nosotros no trabajamos cuestiones que tienen que ver con las mujeres, claro, entre comillas. Vos habías dicho que en un momento el contenido era, o el destinatario era más mujeril, dijiste vos, y ahora hiciste como un salto, un pasaje hacia lo transfeminista o a la cuestión LGBT, o ¿cómo es hoy el contenido? Sí, y también a cuestiones que tienen en realidad que ver más como desde una teoría que aporta desde los estudios de género, desde los estudios queer, algunas miradas sobre lo proyectual. Por ejemplo, te doy un ejemplo de algo abstracto, digamos, con lo que se puede pensar. Desde la teoría queer, una de las cuestiones que se trabaja muy profundamente tiene que ver con la idea del desvío, ¿no? De cómo se construye una identidad a partir de la idea de no seguir ese camino recto, ¿no? El straight, digamos, con el doble sentido que tiene para el idioma inglés, digamos, la idea de no seguir ese camino de la heteronormatividad, ¿no? Y todo lo que se lee a partir de esos sujetos que no resultan productivos para un modelo, digamos, ¿no? Que se desvían de ese modelo. Entonces, si vos tomás ese concepto y pensás desde algunas teorías, ¿no? Que ya lo están trabajando, la cuestión del desvío en el sentido de pensar, bueno, si el diseño y la arquitectura se construyeron a partir de la idea de lo productivo, de venir a resolver los problemas del mundo de manera práctica y productiva, ¿qué pasa con esa producción que se desvía? Con eso, ¿qué es lo que hace que leamos que algo es productivo y que algo no es productivo? Vos que trabajás también con cuestiones, digamos, de inclusión, digamos, ¿quiénes son los sujetos productivos para una sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes grados de productividad? Entonces, la idea del desvío también tiene que ver con pensar que es aquello que queda al costado del camino, pero que produce otras productividades, porque la productividad política del sujeto no productivo es impresionante. Pensá hoy tenemos una marcha de jubilados, esos sujetos que son leídos por la sociedad como sujetos no productivos. Y mirá la productividad política que eso está generando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar también, digamos, la discusión del paradigma del diseño moderno, de ese diseño productivo, desde estas teorías, permite generar grietas que puedan repensar las propias prácticas. Entonces, fíjate, ahí te di un ejemplo de cuestiones que tienen que ver con marcos conceptuales y teóricos que permiten discutir las prácticas. Perfecto. ¿No? Perfecto. Y aparte la cursada incluye, que si Javi ahora nos empezás a acompañar con las imágenes, elegimos algunos trabajos que vamos a ir, si querés, contando. Sí, bueno, lo que es muy lindo es que se trabaja en la parte proyectual, se trabaja en equipos y los equipos son interdisciplinarios. Les incitamos a justamente no venir con el grupito de las amigas de la propia carrera, sino juntarse con otras de otras carreras. Entonces, lo más importante de esto, y acá también quiero aclarar que es fundamental para nosotras, es que la Argentina es un país que, digamos, más allá del contexto actual, es un país que tiene leyes muy importantes y muy reconocidas internacionalmente. Nosotros el trabajo
los trabajos que hacemos los hacemos tomando como marco leyes como la de identidad de género, la de parto respetado, la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, digamos, leyes que son fundamentales para pensar, bueno, el desarrollo de los derechos humanos tan caro a nuestro país. Entonces, es a partir de esos marcos, los estudiantes leen esas leyes. Y a partir de ahí trabajan tomando algunas cuestiones. Por ejemplo, la ley de parto respetado trabaja cuestiones que tienen que ver con cuidado, con la espacialidad, con no sé, con cuestiones que no necesariamente, no es que después terminan diseñando una camilla para que puedas parir más cómodo. No. Lo que hacen es o la hacer pileta de partos. Exacto, no. De hecho, desestimamos esas cosas. Tratamos de que se abstraigan de eso y tomen algún concepto y a partir de desarrollen. Por ahí, ahora estamos viendo, por ejemplo, ese banco para matar no salió por ahí del equipo al que le tocó la ley de parto respetado. Por ahí salió de otra ley que tiene que ver con, por ejemplo, pensar las corporalidades, porque nosotros también tenemos una ley que es muy interesante para pensar el diseño de indumentaria, que es la ley de talles. Entonces, por ejemplo, la ley de talles, ¿qué permite? Lo que permite es pensar la cuestión de la diversidad corporal y de qué pasa con los cuerpos en el espacio público. Entonces, por ahí estos estudiantes lo que hicieron fue trabajar, bueno, ¿qué pasa con los cuerpos en el espacio público, con las mujeres que tienen ganas de sentarse cómodamente en un lugar a amamantar a sus hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, como para dar un ejemplo. Quiero decir, no es un laburo literal que se hace y nos interesa también ese juego no literal de los... Y entonces se generan, bueno, hay diseño de juegos, hay diseño de espacios, de mobiliario, audiovisuales, diseños de tipografías, hay mucha variedad. Vimos alguna de, no sé si ya la pasaron, la de la tipografía y está... Sí. Así que sí, digamos, es un ejercicio que más que interesarnos por el resultado formal de si es un buen o mal diseño a partir de parámetros, digamos, nosotros no somos una cátedra que enseñe diseño, para eso están los talleres de diseño. Lo que nos interesa es que lo que sucede en ese proceso que es de mucho aprendizaje para todos, también nosotras y nosotros, porque bueno, el equipo es... hay varones en multi, hay no binarias, varones, mujeres, lo mismo que los estudiantes. Bueno, nada, aprendemos en ese proceso y vamos intercambiando. Y decías que el resultado final no es que se produzca, o sea, no busca la producción de estos objetos, de estos proyectos, no obstante algunos serían como posibles. Sí, algunos serían, por supuesto, para, digamos, algunos serían para el servicio público, algunos serían para el mercado, algunos serían para películas de ciencia ficción, digamos, o sea, a veces algunos son para pensar la utopía, digamos, o sea, la idea de, bueno, hoy esto no se puede producir, o esto no se vendería, o esto no... Pero también, ¿por qué no abrir la posibilidad, que eso también tiene mucho que ver con la teoría queer, que tiene que ver con la idea de pensar utopías posibles más allá de las condiciones materiales del presente, ¿no? Que me parece que también para el estudiantado es fundamental, digamos, ¿no? La idea de poder construir y proyectar un futuro más allá de las condiciones a veces muy precarias que nos presenta el presente. Vos me decías que esta materia se cursa al final de la carrera, y yo pensaba qué importante sería tal vez que se cursa al principio. Sí, ¿no? bueno, agradecer que se cursa en el grado. Agradecer que se cursa en el grado porque yo di mucho tiempo, esto empezó en el posgrado, digamos, ¿no? En general las instituciones tan grandes y tan añejas en algún sentido, siempre las cosas nuevas por ahí te las mandan al posgrado, un cachito, una optativa, una cosita, ¿no? Un tiempo para darte el gusto. El hecho de haber podido que la Universidad de Buenos Aires le abra la puerta, digamos, y sobre todo nuestra facultad, ¿no? Porque la Universidad de Buenos Aires, hay que decirlo, tiene mucha tradición en otras facultades de trabajar la cuestión de los estudios de género. Griselda, pero ahí fue muy importante, que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA le abra al grado y que la integre en un programa que es estable esta materia. Eso es, digamos, es políticamente muy importante para una institución. Absolutamente. Sí. Quería preguntarte si sabías de otras
de otras cátedras en otras universidades, si tenían diseño y género o género. Bueno, es interesante la pregunta porque vuelve a esto que no desarrollamos mucho, que tiene que ver con no lo de las redes, solas, claro. ¿no? La verdad es que nuestra materia podemos decir con orgullo y no por esto que antes te decía de esto de, digamos, de ser, de primeriar, digamos, pero que fuimos, digamos, bastante, incursionamos, digamos, en un terreno dentro de la institucionalidad educativa del diseño en América Latina, somos como pioneras en esto. Y después justamente se fueron desarrollando, yo trabajé mucho en muchas de esas aperturas de otros espacios, por ejemplo, la UAM y la UNAM en México, donde somos parte de esa red, la configuramos, digamos, de repente, también en Uruguay, en Brasil, bueno, que para mí, yo siempre digo lo mismo, no es un país, es un continente, es solo que mundo. Todavía no se entera, cuando se enteren, digamos, vamos a pasar hacia una... Pero Brasil tiene, digamos, en varias ciudades muy importantes de Brasil, que son cada uno para mí un país distinto, digamos, en cuanto a tradición, sí, cultura, obvio. Bueno, potencialidad, y trabajamos mucho ahí también con Brasil. Hacemos muchos trabajos en conjunto con México, nuestros estudiantes tienen intercambio con los estudiantes de la Cátedra de México, de la UNAM o de los dos. De la UNAM. Hacemos, digamos, bueno, ahora vengo de Chile, donde también están unas compañeras trabajando estas cuestiones. Es realmente interesante ver. Y al interior del país también hay algunas cuestiones. De hecho, ahora estamos este año lanzando en la Universidad de Mar del Plata la primera diplomatura de diseño y estudios de género. Vos sos marplatense, ¿no? Yo nací en Mar del Plata, un poco de casualidad, pero vivimos ahí mis primeros años, me vine chiquita. Así que sí, también eso está de volver. Sí, sí, le tengo Mati, cariño. ¿querés hacer alguna pregunta? Pues voy a ir cerrando, voy a hacer una pregunta más. Creo que estuvo muy completo. Sí, me encantó esta entrevista, pero saqué una frase de algún lado tuya. Oh, Dios. No, pero es como para desarrollar y cerrar un concepto que decías: nada que fue diseñado es neutral, y yo le agregué, o ingenuo respecto del género. Sí, bueno, si pensamos qué es el diseño con perspectiva de género, ahí yo digo, bueno, en realidad no es que los espacios o las cosas o lo que usamos, todo lo diseñable, hay que ponerle perspectiva de género como si tuviera una neutralidad primera, ¿no? Y después se le agrega la perspectiva de género. Siempre todo tiene perspectiva de género. Lo que pasa es que la perspectiva de género que tiene y que neutralizamos porque es dominante, es una perspectiva que muchas veces es excluyente de algunas identidades. Entonces, pensar la cuestión de la perspectiva de género en realidad no es que es agregarle género a algo que no lo tiene, sino poder habilitar otras voces y otras identidades. El ejemplo perfecto es la cuestión de los baños. Uno dice, el baño sin distinción de género es un baño, un espacio al que se le agregó perspectiva de género. No, los otros baños también tienen perspectiva de género, solo que es una perspectiva binaria, heteronormativa, no inclusiva, claro, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En el primer programa tuvimos el ejemplo de los baños de la FADU, que incluye este baño para todos los géneros, digamos, ¿no? Y estuvimos hablando un poco de la problemática de cómo identificar esos baños. Bueno, nada, que son problemáticas que imagino que en tu cátedra se ven. Sí, de hecho, bueno, tratar todo el tiempo, digamos, la señalización de ese baño la hizo una estudiante que es